Saludos desde Euronews hoy, en una jornada en la que no hay guerra en Ucrania, como algunos auguraban, sino signos de todo lo contrario. Desde Crimea llegan imágenes de la retirada de unidades militares rusas. Occidente saluda el gesto, pero replica que no despeja el fantasma de una posible invasión. Y el Parlamento ruso ha pedido a Vladimir Putin que reconozca como entidades independientes las provincias rebeldes del este de Ucrania. Mientras tanto, seguimos de cerca las labores de rescate tras el trágico naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho en las gélidas y agitadas aguas de Terranova. Solo 3 de los 24 miembros de la tripulación han sido hallados con vida. Aún se desconocen las causas del hundimiento. También vamos a hablarles del último varapalo de la justicia europea a Polonia y Hungría, de la detención del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por supuestos delitos de narcotráfico, y del acuerdo del príncipe Andrés de Inglaterra para evitar un bochornoso juicio para la familia real. Pero hay mucho más. Estos son los titulares. Rusia publica vídeos de una segunda retirada de tropas y la OTAN lo pone en duda. Mientras tanto, en Ucrania celebran el Día de la Unidad. La justicia europea avala que la UE congele ayudas a Polonia y Hungría si no respetan el Estado de Derecho. En Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández ha sido detenido en su domicilio tras la petición de Estados Unidos por narcotráfico, corrupción y delitos con armas de fuego. Acaban las restricciones en los Países Bajos, Bélgica reforma la legislación laboral y Eslovenia lucha contra los recortes en los servicios públicos. Rusia anuncia la retirada de sus tropas de Crimea. En estas imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa ruso, vehículos blindados y camiones abandonan la península. Algo que desde la OTAN ponen en duda. Pese a que se trata del segundo anuncio por parte de Rusia de una salida de tropas del país, los aliados occidentales cuestionan la veracidad del fin de las maniobras y siguen acusando a Moscú de no negociar. Hasta ahora no hemos visto ninguna desescalada sobre el terreno. Por el contrario, parece que Rusia continúa con su despliegue militar y no hemos recibido respuesta al documento escrito o a las propuestas escritas que enviamos a Rusia el 26 de enero, en las que se esbozaban los temas y los puntos en los que los aliados de la OTAN están dispuestos a sentarse a discutir con Rusia para tratar de encontrar una vía política. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cierra filas junto a la OTAN y asegura que la UE tiene total independencia energética de Rusia. Durante las últimas semanas hemos estudiado todos los posibles escenarios en caso de que Rusia decida interrumpir parcial o totalmente el suministro de gas a la Unión Europea. Y puedo decir hoy que nuestros modelos muestran, con todas las medidas que hemos tomado, que ahora estamos en el lado seguro para pasar este invierno. Mientras tanto, los ucranianos viven con calma el día a día. Este miércoles se ha desplegado una enorme bandera de Ucrania en el estadio de Kiev por el recién proclamado Día de la Unidad, en el que supuestamente Rusia iba a invadir el país. Rusia inicia el proceso de reconocimiento del Donbass rebelde. El Parlamento ruso presenta a Putin una solicitud de reconocimiento de las dos autoproclamadas repúblicas en Donbass. La propuesta del partido del presidente ruso Vladimir Putin, Rusia Unida, ha provocado el rechazo de la Unión Europea. Su representante para política exterior, Josep Borrell, en este tuit se opone al reconocimiento de las zonas no controladas por el gobierno de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk como entidades independientes. El responsable de Exteriores del Parlamento ruso tachó de inapropiada la crítica al reconocimiento de independencia en marcha. Todavía no se ha tomado ninguna decisión. La Duma estatal tiene derecho a adoptar cualquier posición y al adoptarla, la Duma estatal se guía por el estado de ánimo de los votantes, el estado de ánimo de la sociedad rusa. Si la Duma ha adoptado esta posición, significa que considera que esa decisión es esperada por la sociedad rusa. Pero que se acepte o no es una prerrogativa exclusiva del presidente de Rusia. Y antes de eso, cualquier especulación sobre el tema de los acuerdos de Minsk, en mi opinión, es absolutamente inapropiada.
Konstantin Kosachev insistió en que Rusia no tuvo nunca intención de invadir Ucrania y acusó a Occidente de mantener una actitud informativa hostil contra el Kremlin. Hay una agresión informativa contra Rusia y desde el punto de vista de Occidente ganan siempre, o resulta que tienen razón. Rusia atacará a Ucrania. Se lo dijimos, se lo advertimos, nuestra inteligencia funcionó muy bien. O no hay tal invasión y entonces podrán escribir que asustamos a Rusia y no se atrevió a pasar a la ofensiva. Pero subrayo, no había tales planes en Rusia en absoluto. Esto no tiene el menor sentido. El canciller alemán Olaf Scholz aseguró que si la resolución del Parlamento ruso se hace realidad, sería un desastre político. Para Alemania, la única forma posible de seguir adelante es volver a los acuerdos de Minsk. La Unión Europea mantiene un mensaje claro y de unidad en la defensa de la integridad territorial de Ucrania. Pero en el debate que tendrá lugar este miércoles en el Parlamento Europeo, los eurodiputados están preparados para discrepar en los detalles. Para el Grupo Socialdemócrata, el diálogo es la única vía para desescalar la crisis con Rusia. Tenemos que entender que hay distintas sensibilidades que tienen que ver con el territorio, con el país, con la situación también de cómo afectan estas sanciones económicas a determinados sectores, pero en cualquier caso es evidente que si finalmente hay una intervención militar por parte de Rusia va a haber que incorporar sanciones y en ese sentido hay un acuerdo mayoritario de este Parlamento. Las voces más críticas llegan de la extrema derecha, pero también de la izquierda, que pide que la Unión Europea sea neutral. Por un lado, Vladimir Putin está provocando cuando manda tropas a la frontera. Por otro lado, la OTAN y los Estados Unidos están provocando cuando quieren extender la OTAN hasta la frontera rusa. Y nuestra posición, en parte porque soy francesa y nos basamos en las tradiciones del general de Gaulle, nuestra tradición y nuestra posición es la no alineación. No deberíamos elegir el lado de Rusia o el lado de la OTAN. Pero hay grupos como los populares que quisieran ver a la Unión Europea no solo tomando partido, sino advirtiendo a Rusia de una forma mucho más clara. Necesitamos decirle a Putin que si invade Ucrania, tendrá una guerra de guerrillas, a la que daremos asistencia durante 10 años si es necesario. Luego encontraremos su dinero personal, escondido por sus amigos, sus oligarcas, en los paraísos fiscales de los bancos occidentales. Por ahora, el Parlamento Europeo ha aprobado un nuevo paquete de ayuda europea para Ucrania por valor de 1.200 millones de euros. El fondo busca paliar los efectos que el temor a una invasión rusa está teniendo en su economía. Golpe de la justicia a los gobiernos ultraconservadores de Hungría y Polonia. Los países de la Unión Europea que no respeten el Estado de Derecho podrán ver reducido su apoyo financiero desde Bruselas. Así lo determina el alto tribunal de la Unión Europea, que desestima el recurso presentado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán y su homólogo polaco Mateusz Morawiecki. Bruselas amenazó con sancionar a los gobiernos de ambos países por poner en peligro en repetidas ocasiones con sus medidas políticas el Estado de Derecho. Tanto Hungría como Polonia recurrieron a la justicia europea alegando que no existía un marco legal para tomar tal decisión. Ahora el alto tribunal de la Unión ha desestimado el recurso poniendo fin al debate. Bruselas podrá condicionar el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho. Los eurodiputados tendrán que decidir ahora si recortan los fondos de la UE para ambos países. 10 muertos, 11 desaparecidos y 3 supervivientes tras el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho este martes en aguas de Terranova, Canadá. Entre los supervivientes están el patrón del buque Juan Padín Costa y su sobrino. Según el medio canadiense Global News, las autoridades habían dado una alerta de mal tiempo en la zona. El teniente comandante Brian Owens del Centro de Coordinación de Rescate con base en Halifax calificó las condiciones de la zona de difíciles. Así lo cuentan los marineros de Marín. En verano estuvimos, imagínate, en verano había mal tiempo también, ¿sabes? Tuvimos que escapar de una playa ahí porque había mal tiempo. En verano, imagínate en invierno ahora, estará jodido, ¿sabes? Brahim, con 4 hijos, estuvo a punto de embarcar en el pesquero. Al no encontrar plaza, se quedó en tierra y salvó la vida, pero está preocupado por su amigo contramaestre, que sí embarcó. Yo la plaza este barco mismo, pero el tripulante
Todo el barco está ocupado, no hay sitio. Muy triste, porque hay un amigo, otra maestre, se llama Heidi, vive aquí en Marín. En el buque con base en Marín, Pontevedra y propiedad del armador Manuel Nores viajaban 24 marineros, de los cuales 16 son españoles, 5 peruanos y 3 ganeses. La primera llamada de socorro fue a las 5:25 de la mañana, hora española. Apenas media hora más tarde, la subdelegada de gobierno de Pontevedra confirmó el hundimiento del barco. Hacía mucho tiempo que no ocurría una tragedia así, lo que ha conmocionado a los vecinos de esta zona marinera. Hombre, la noticia con un impacto impresionante sobre la gente que vive aquí, que conocemos, que son allegados a nosotros, por así decirlo. Por el momento no hay conocimiento de las causas del hundimiento y todos los esfuerzos están puestos en las tareas de rescate. Gran golpe al narcotráfico en Europa. 40 personas han sido arrestadas, 30 de ellas solo en Bélgica, en una operación coordinada por Europol en 6 países europeos. Durante la investigación se realizaron 109 registros en Bélgica, España, Italia, Alemania, Croacia y Países Bajos. Con miles de contenedores llegando a diario, el puerto de Amberes se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a Europa de la cocaína sudamericana. Se aseguraban de que la droga entrara en Europa principalmente vía Amberes y Rotterdam y luego se ocupaban de su posterior distribución en Europa occidental, ha contado el portavoz de la Fiscalía belga. Empleaban todo tipo de medios para hacerlo. Primero las drogas eran llevadas desde el puerto y luego eran distribuidas a través de vehículos con escondites en camiones e incluso jets privados. La investigación que comenzó hace 2 años ha destapado una red internacional con sospechosos procedentes, sobre todo, de Europa del Este. En Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández ha sido detenido en su domicilio tras la petición de Estados Unidos por corrupción, tráfico de drogas y delitos con armas de fuego. Con chaleco antibalas y las humillantes esposas que unen pies y manos y se utilizan habitualmente para los pandilleros, la detención de Hernández en su mansión de Tegucigalpa llega tras la orden de arresto que le acusa de narcotráfico patrocinado por el Estado y de haber introducido cientos de miles de kilos de cocaína en Estados Unidos. Según la acusación estadounidense, Hernández aniquiló al resto de cárteles de la droga y retuvo para él y sus socios el monopolio del tráfico de cocaína. Todo indica que será extraditado en los próximos días después de que un juez le tome declaración, como indicaba Ramón Savillón, ministro de Seguridad de Honduras. Lo que sigue el proceso referido es que mañana a las 10 pues sea presentado ante el juez competente y él dirá lo que prosigue, tal como lo manda la ley. La detención del expresidente Hernández del Partido Nacional Derechista que gobernó Honduras de 2014 a 2022 pone fin a una narcodinastía política. Su antecesor en el cargo de 2010 a 2014, Porfirio Pepe Lobo Sosa, también aparece en las 14 páginas de la acusación enviada por Estados Unidos. Ambos recibieron fuertes sumas de dinero del narcotraficante hondureño Ardón Soriano, alias Chande, pieza clave en la detención del expresidente Hernández, pues durante el juicio contra su hermano Tony, condenado a perpetuidad en 2021, contó al jurado que asistió a una reunión en la que Joaquín El Chapo Guzmán entregaba $1 millón en efectivo para la campaña electoral de Hernández en 2013. Y así le espera a todo el narcopartido. Algunos migrantes hacen huelga de hambre y otros optan por coserse la boca. En la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala, un grupo de migrantes se reunió con la boca cosida frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para exigir a las autoridades mexicanas documentos que les permitan cruzar al norte y a Estados Unidos. Nos den libertad, que nos den libre pase, no nos encierren aquí, que nos ayuden con lo que es la visa humanitaria o visa de visitante para que podamos pasar. Ha pasado 1 año desde que el gobierno mexicano puso en marcha un plan de reubicación de migrantes en diferentes estados del país, concediendo pases gratuitos y visados humanitarios de trabajo con el fin de descongestionar la frontera sur. Sin embargo, la acumulación de solicitudes no ha hecho más que alargar la espera de los migrantes que ahora ponen en duda el éxito del plan, como este hombre de origen haitiano que dijo estar cansado de la situación, por lo que se cose la boca frente a las cámaras.
Esperando por meses y sin permiso para trabajar, a estos migrantes se les acaba el dinero y la paciencia. Los Países Bajos levantarán casi todas las restricciones contra la COVID-19 la próxima semana. Los casos y las hospitalizaciones han disminuido. Los bares, restaurantes y clubes nocturnos volverán a horarios de apertura de antes de la pandemia y las mascarillas no serán obligatorias en la mayoría de los lugares. Sin embargo, quienes acudan a estos establecimientos tendrán que demostrar que se han vacunado, que se han recuperado recientemente de la enfermedad o que han dado negativo en un test. El gobierno holandés impuso en diciembre algunas de las restricciones más estrictas de Europa tras el aumento de casos de Omicron. Pero mientras muchos países están levantando restricciones, otros siguen luchando por vacunar a su población. La Organización Mundial de la Salud pide un esfuerzo en Europa del Este. En las últimas semanas, los casos de COVID-19 se han duplicado en 6 países, entre ellos Armenia y Azerbaiyán. Por otro lado, un posible efecto positivo de la pandemia y de la obligación de trabajar desde casa es una mirada renovada a las prácticas laborales. Y es que los belgas podrán concentrar sus horas de trabajo en 4 días a la semana sin perder su salario, gracias a una revisión de la legislación laboral del país. La reforma fue acordada este martes por la coalición de gobierno. Y en Eslovenia los sanitarios protestan el miércoles por un recorte salarial del 5% en el sector público. Para muchos jóvenes en Albania, la única esperanza de prosperar es irse a un país de la Unión Europea. Más del 20% de los jóvenes aquí no tiene trabajo, según datos oficiales, aunque el porcentaje real podría ser bastante más alto y difícil de determinar, se quejan muchos. El sueldo medio es de 460 euros mensuales. Resulta muy difícil encontrar un trabajo de alta o media cualificación, serio y decentemente pagado, aseguran. Deni está deseando ampliar horizontes. El año pasado me gradué como ingeniera agroambiental. No puedo encontrar un empleo relacionado con mis estudios, por lo que llevo 10 meses trabajando como coordinadora de producción en una televisión nacional. Creo que encontraré algo adecuado si me marcho a otro país, puede que de la Unión Europea. Desde 2016 se han abandonado Albania más de 600.000 personas, la mayoría gente joven. Mientras jóvenes migrantes procedentes de países de bajos ingresos como Bangladesh, la India o Pakistán son empleados en Albania, sobre todo en empresas textiles europeas. Oficialmente ganan el salario mínimo, 300 euros al mes, más alojamiento. ¿Cuánto te pagan? $12 por día. Hay mejor trabajo aquí, la India es un país muy pobre. Los inversores se alegran de conseguir trabajadores baratos. El gobierno albanés los apoya. Recientemente ha simplificado los trámites para contratar a extranjeros. Los economistas subrayan las contradicciones de este modelo de producción. La economía albanesa está dominada por sectores como la minería, la agricultura y la construcción, que necesitan poca mano de obra especializada. Es por esto que los jóvenes ambiciosos y con talento se marchan del país. ¿Por qué está la economía albanesa dominada por estos sectores? Mayormente por problemas crónicos como corrupción, competencia desleal y muy altas barreras de entrada. Asegurándose mano de obra migrante barata, las empresas albanesas no tienen incentivos para modernizarse y moverse hacia industrias y servicios con valor añadido. En este país de menos de 3 millones de habitantes, los jóvenes parecen no tener más remedio que mirar a los 27 en busca de oportunidades. El líder norcoreano Kim Jong-un celebra el 80 aniversario del nacimiento de su padre, Kim Jong-il. Kim Jong-un asistió al evento acompañado de otros altos cargos del régimen, entre ellos su hermana Kim Jong-yong, y depositó una ofrenda floral frente a la estatua de su padre. La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Samyong, al noroeste del país, siendo la primera vez que esta conmemoración no se celebra en Pyongyang. Corea del Norte comenzó la semana pasada a celebrar los 80 años del nacimiento de Kim Jong-il, mientras los servicios de inteligencia surcoreanos han detectado preparativos para un posible desfile militar.
El actor hollywoodiense Alec Baldwin ha sido demandado por homicidio involuntario por la familia de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de 42 años que murió de un disparo en el rodaje de la película Rust. Los familiares de Halyna Hutchins alegan que la conducta imprudente y las medidas de reducción de costes provocaron el trágico accidente. Los abogados de Baldwin han rechazado las demandas. Las Islas Feroe comienzan a revisar su controvertida matanza de delfines. El territorio autónomo danés ha anunciado que podría tomar una decisión en las próximas semanas tras recibir el Ejecutivo una petición con cerca de 1.300.000 firmas pidiendo la prohibición de esta sangrienta caza tradicional que provoca la indignación de organismos defensores de animales que consideran esta práctica una barbarie. Cementerio y lugar de culto, el famoso círculo de piedras de Stonehenge en la campiña inglesa tiene muchos secretos aún por revelar. Una exposición en el Museo Británico de Londres despeja algunos de esos enigmas con más de 430 piezas que arrojan luz sobre la espiritualidad de quienes construyeron ese monumento en torno al 2500 a.C. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos acompañado hasta el final del informativo. Les invitamos a dejar sus comentarios y compartir nuestro boletín de noticias en las redes sociales. Les dejamos ahora con imágenes del Festival de las Linternas de Taiwán, un hermoso espectáculo de luz lleno de simbolismo. Gracias de nuevo y hasta mañana.